días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos en nuestro devocional número 67 y vamos a revisar el Salmo 67. El título de nuestro devocional es Himno de la cosecha. Vamos a hacer nuestra lectura en la Biblia para tener nuestro tiempo devocional en esta mañana. La palabra de Dios dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Este es un salmo de alabanza que sirve como una maravillosa invocación y doxología de la adoración. El poema llama a las naciones del mundo a alabar a Dios, a unirse a Israel para honrar al Creador. Tenemos un llamado pidiendo la bendición de Dios para la evangelización del mundo y un llamado a las naciones para bendecir al Señor en vista de sus juicios justos. Un llamado a las naciones para bendecir al Señor en vista de su reino que está por venir. El Salmo 67 se relaciona con la cosecha como el Salmo 65 y posiblemente el Salmo 66. Los tres salmos son de un carácter nacional. Es esta una oración por la bendición de Dios. Este salmo constituye una excelente oración misionera. El salmista ora para que toda la gente pueda experimentar la misma gracia y bendición que Dios ha puesto sobre su pueblo Israel, en la bendición que les dio a Moisés y a Aarón. Este salmo ora por el cumplimiento de la promesa a Abraham. La cosecha que se menciona en este salmo es primeramente la cosecha de almas por medio del Evangelio. En lugar de la cosecha de granos de los campos, este salmo conviene especialmente para Pentecostés, que comenzó como una fiesta de la cosecha en el Antiguo Testamento, pero que hoy se celebra como el principio de la cosecha que la Iglesia reúne mediante la predicación del Evangelio. Este salmo tiene una forma poética deliciosa. Empieza con una oración que pide la bendición de Dios para su pueblo. La oración se va describiendo a lo largo del salmo y después pide que toda la gente se una en alabanza a Dios y comienza y termina con las mismas palabras. Este salmo es una muestra de que Dios da su gracia y bendice. Y ciertamente esta bendición y esta gracia es una realidad de nosotros cuando compartimos la palabra con otras personas. Nuestra alabanza a Dios llevará a otros a alabarlos también. Las bendiciones que Dios nos da también serán fuente de bendición para los demás. Si alabamos con gozo a Dios y les hablamos a las naciones de su justicia, la tierra producirá una rica cosecha de almas para Cristo y para la vida eterna. Estos salmos, del Salmo 65 al 67, nos enseñan que la verdad de Dios es nuestra propiedad personal, pero no nuestra propiedad privada. Es decir, no perdemos esa verdad por el hecho de compartirla con los demás,
Al contrario, somos mayormente enriquecidos cuando la compartimos. Dios es tan generoso con su gracia como lo es con la cosecha que da en la naturaleza. Él quiere que compartamos su gracia con otros. Que Dios bendiga el trabajo que hacemos cada día para la cosecha espiritual que se ejecutará en un momento antes de el reinado de nuestro Dios en esta tierra. Este salmo es un cántico de acción de gracias de la comunidad que expresa su felicidad y contentamiento por la cosecha abundante. El poeta suplica la misericordia divina y clama por la bendición de Dios. Pide el resplandor del rostro divino, que es una manera poética de solicitar su favor. Esa manifestación de amor y gracia divina da forma a una cosecha abundante e implantación de justicia, y hace que en todas las naciones de la tierra se conozca el camino, la voluntad y la salvación de Dios. Y aunque el poema mezcla muchos géneros literarios, particularmente la súplica y la alabanza, el salmo es esencialmente una acción de gracias a Dios por la comunidad. Es un salmo que nos enseña en este tiempo la bendición divina a la cual nosotros podemos acceder. Este salmo comienza con la expresión de un deseo. En los primeros 2 versículos dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino. El salmo empieza de esta forma. Solicita el poeta la misericordia y la bendición divina para que en la tierra, es decir, en la humanidad, se conozca y aprecie el camino del Señor, que es una manera de referirse a su voluntad. El salmista desea que el Señor haga resplandecer su rostro, es decir, que el Señor manifieste su placer y regocijo sobre el pueblo, para que las naciones reconozcan y acepten la salvación que proviene de Dios. De acuerdo con el Salmo, las bendiciones divinas que se ponen de manifiesto en el pueblo de Israel deben servir de incentivo a las naciones del mundo para que le conozcan como Señor y Salvador. Es esta exhortación inicial del Salmo que anhela la manifestación de la piedad y misericordia divina. Es aquí donde se ve esta inspiración que tiene de la antigua bendición que pronunciaban los sacerdotes, que encontramos en Números 6, versículos 23 al 26. La imagen de resplandecer su rostro se refiere a la manifestación de bondad y benevolencia del Señor. Esa idea se relaciona igualmente con las prácticas antiguas que empleaban los sacerdotes para conocer y determinar el favor divino. Se echaban las suertes con una moneda, algún tipo de piedra o algún otro elemento, y si quedaba a la vista el lado pulido y brillante, entonces era una señal del brillo de Dios hacia la persona que buscaba conocer la voluntad divina. Para el versículo 3 y 5 vemos el estribillo, que es un marcador literario. Divide al Salmo así en 3 secciones, cuyos temas distintivos se ponen claramente de manifiesto. Formula un anhelo de dimensión nacional. Es una exhortación firme a la alabanza universal. Es un reclamo general al reconocimiento de la grandeza de Dios y de su poder extraordinario sobre la tierra, de acuerdo con el tema general que se revela en el Salmo. El término que se usa aquí para la ejecución de este cántico es muy específico. La estrofa número 4 se presenta aquí como el centro literario del Salmo y revela un tema de importancia capital. Dios juzga al mundo con equidad y rectitud.
y pastorea las naciones de la tierra, que es una manera de referirse al gobierno divino. En el corazón del Salmo se enfatiza el tema de la justicia divina, que será motivo de felicidad para todo el mundo. Los versículos 6 y 7 dice: la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. La sección final de este poema pone de relieve el producto real e inmediato de la bendición divina. La tierra fértil produce su fruto en abundancia. La fertilidad de las tierras bíblicas no es el resultado del azar, sino del favor de Dios. En la antigüedad se pensaba que las cosechas abundantes eran la bendición de Dios, y esa bendición extraordinaria debe ser reconocida entre las naciones. La teología que manifiesta este salmo, la enseñanza de este salmo, es que el Señor es el Dios de Israel, es el Dios de las naciones y de toda la tierra. Esa gran afirmación es básica en el ministerio de Jesús y para la labor misionera de las iglesias. El Dios bíblico no está cautivo en una región, ni está confinado a ninguna religión. Es el Señor de la historia y de la humanidad, que interviene en la naturaleza para producir frutos en abundancia, para responder a las necesidades del pueblo. El tema de la justicia es fundamental en el estudio de este salmo y en las discusiones que veremos en el tema misionero en este tiempo y en los que habrán de venir. La justicia no es el tema para la especulación, sino el proyecto de Dios para la humanidad. Este salmo afirma de forma categórica que las naciones y los pueblos reconocerán al Dios bíblico cuando comiencen a vivir las implicaciones de la justicia divina que produce equidad y paz entre las naciones. Es pues este Salmo 67 un salmo de alabanza. Nos da las razones para la alabanza. Este es un salmo de adoración, es un salmo que está dedicado con ese propósito. La justicia, la justa providencia de Dios es la base para la adoración que se expresa con un corazón abierto, con un corazón agradecido. Es esta imagen que nos debe a nosotros animar cada vez que estemos orando, pidiendo misericordia y bendición de Dios, para que su plan de salvación sea manifiesto y todo el pueblo alabe a Dios por su justicia. Que Dios tenga misericordia, que el pueblo todo le alabe. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel, su propósito era que la nación tuviera un carácter misionero. Tenía que ser testigo y dar testimonio a las naciones de su derredor sobre las verdades más importantes. La verdad que hay un solo Dios y la verdad que el pueblo debe vivir sobre la obediencia bajo el gobierno de Dios. Entonces podrá ser próspero. No era la voluntad de Dios que Israel fuese el término de sus bendiciones, sino un canal de las mismas. La salvación de Dios era también para los gentiles, para los judíos. Israel, como pueblo de sacerdotes, tenía que haber servido como mediador entre Dios y las naciones. Pero Israel fracasó en este aspecto de la misión, descendiendo a la idolatría, descendiendo a las partes más vergonzosas, de llegar a ser una novia infiel. Tal como Israel añora escuchar a Dios, siendo alabado por todos los pueblos del mundo, como nos recuerda este salmo,
así también debemos desear coronas para la cabeza de Cristo. Los últimos versículos de este salmo presentan que el tiempo del milenio ha llegado. Los campos han sido cosechados y los graneros están llenos hasta reventar. Esta es la prueba de la bendición de Dios a Israel, que será un testimonio poderoso ante las naciones. Y es emocionante saber que este salmo presenta una cosecha hecha. Es una cosecha que ha sido dado como bendición, que ha sido para glorificar el nombre de Dios, que ha sido posible para que nosotros veamos el testimonio de la mano de Dios poderosa actuando en cada tiempo. ¿Acaso el salmista pudo dar un vistazo a través de los años para ver el Evangelio extenderse en toda la tierra? ¿Acaso le fue conferido a él esta oportunidad de poder observar? El escritor pidió la misericordia de Dios, usando parte de la bendición sacerdotal. Cuando dice la bendición, se haga resplandecer su rostro sobre nosotros, se refiere a este favor y aprobación de Dios. El propósito de esta oración es que su camino de salvación fuese conocido en toda la tierra. Porque si Dios los salvó, otros deberían escuchar esto. Otros deberían tener nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Debemos estar compartiendo. Debemos estar dispuestos a hablar a otros. Recuerden que estas bendiciones no son exclusivas, no son propiedad privada. Estas bendiciones Dios nos las ha dado para compartirlos. Debe haber alegría, debe haber gozo en compartir. Debe haber esta necesidad imperante de compartir con otros. Por eso, cuando todos los pueblos alaben a Dios, se producirán 3 resultados. La tierra dará su fruto y abundantes cosechas. Nos bendecirá Dios tanto en lo espiritual como desde el punto de vista material. Y todos los términos de la tierra temerán a Dios, mirarán a Dios con referencia y maravilla. Seamos nosotros los que podamos sentirnos como este salmista y pensemos que la cosecha ya se ha realizado. Pensemos en este cumplimiento de la gran comisión expresada en Mateo 28, cuando Jesús mandó que el mensaje de las buenas nuevas de Dios se llevara a todas las naciones. Contémonos ya dentro de la gran multitud de creyentes en todo el mundo que conocen al Salvador. Contémonos dentro de esta gran multitud que alaba a Dios por sus buenas obras. Contémonos también como aquellos que difunden el Evangelio hasta lograr que haya una gran cosecha, porque este ha sido el llamamiento que Dios ha hecho a nosotros hoy en este tiempo. El deseo de Dios es que todas las naciones le alaben. El deseo de Dios es que todas las naciones se presenten delante de Él, que todos le glorifiquen. Ese es el deseo de nuestro Dios. Participemos en este hermoso deseo.
de nuestro Padre. Participemos de verdad, compartamos con otros de este gran beneficio del don perfecto de Dios que ha sido dado a nosotros por medio de Cristo. Participemos y no descansemos. Participemos y estemos dispuestos en todo tiempo. El Señor les bendiga. Que tengan un excelente día.